Hola a todas y a todos de nuevo. Como sabéis que vamos mal de tiempo, pues vamos a brevizar, bueno, a ser breves en las presentaciones. Tengo el honor y el privilegio de, como veis, Vanessa Belmar no ha podido venir, la presidenta de Alcer Ávila, y voy a moderar yo esta mesa de avances en la enfermedad renal, temas de actualidad. En fin, vamos a hablar de 3 temas muy importantes. Ya sabéis que la OMS declaró la COVID-19 como una enfermedad endémica. Ya no es una pandemia, pero como estamos inmunocomprometidos, pues la vacunación sigue siendo muy importante y no solo por COVID-19, sino que vamos a hablar de otros tipos de vacunación y Nayara es una experta. Ella nos va a hablar, bueno, Nayara es nefróloga en el Hospital General Universitario de Valencia, hemos coincidido en la Sociedad Valenciana de Nefrología, en el clínico, perdona, sí, en el Hospital Clínico de Valencia, hemos coincidido en la Sociedad Valenciana de Nefrología varias veces. No voy a leer tu currículum porque has sido docente en la universidad, en fin, en muchas publicaciones, pero ella nos va a hablar de la vacunación en personas con enfermedad renal crónica. Así que, Nayara, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Daniel, y gracias a todos, a la Federación, por la posibilidad de estar hoy aquí. A ver si sale ya la presentación. Y bueno, por la posibilidad de estar hoy aquí aprendiendo tantísimo de los ponentes anteriores, que la verdad que me han encantado todas las presentaciones, estoy aprendiendo mucho y voy a intentar aprovechar muchísimo al máximo estos minutos para poderos trasladar algunas ideas de un tema tan amplio, ¿no? Pero que voy a intentar sintetizar en responder a aquellas preguntas que creo que os pueden resultar de más utilidad y al final pues hablar de algunas novedades en esto de la vacunación, ya que estamos en la mesa de avances. Este será el esquema que iremos siguiendo para que lo podáis ir siguiendo. Bueno, los seres humanos, como casi todos los seres vivos, estamos en contacto directo con numerosos microorganismos. Aunque no los veamos, están ahí, son miles, millones. Pero lo habitual es que no nos causen daño, que sean inocuos o incluso sean imprescindibles para nuestro equilibrio saludable. Lo que ocurre es que en ocasiones, están donde no deben y es entonces cuando nos pueden causar daño, ¿no? Fundamentalmente. O porque están donde no deben o porque están en exceso o porque realmente son patógenos, ¿no? De hecho, sucede muchas veces que un mismo microorganismo puede ser beneficioso o no en función de esto que os acabo de decir, de dónde se encuentre, en qué cantidad y esto va a depender en primera instancia de la indemnidad de la salud de nuestra principal barrera, que son la piel y las mucosas. Como podéis ver ahí, a mayor aumento, que es donde viven una gran cantidad de estos microorganismos, ¿no? Ahí en paz y armonía con nosotros. Y una vez atraviesan esas barreras y están en nuestro interior, el hecho de que nos hagan daño o no va a depender en una gran medida de la indemnidad y del buen funcionamiento de nuestro sistema inmune, que es este conjunto de células, sustancias químicas, anticuerpos que nos van a proteger y van a mantener a raya a esos microorganismos para que no proliferen en exceso, nos hagan daño y a su vez se propaguen a otros individuos, ocasionando pues epidemias y pandemias como la que hemos sufrido recientemente. Ya os imagináis que el hecho de que los riñones no funcionen adecuadamente va a conllevar una alteración de todo este equilibrio armónico y va a ocasionar que, en primer lugar, pues tengamos ya de por sí una debilidad y una fragilidad de esa barrera de la piel, de las mucosas. No os digo ya nada si además necesitamos utilizar catéteres, dispositivos intravasculares que van a crear una puerta de entrada directa a nuestro torrente circulatorio, punciones frecuentes, catéter intraperitoneal, todo esto son puertas de entrada, ¿no? Pero no pasa nada porque tenemos nuestro famoso sistema inmune del que ya os he hablado. Bueno, pues el problema es que, claro, ese acúmulo de sustancias tóxicas, toxinas urémicas, también va a conllevar un debilitamiento, un atontamiento de este sistema inmune que no va a ser tan eficaz para responder frente a los patógenos como nos gustaría. Esto se lleva un poquito al extremo cuando además necesitamos medicación inmunosupresora, ¿no? Muchos de vosotros seguro que tomáis medicamentos inmunosupresores, ya sea porque tenéis un injerto, un riñón trasplantado que es ajeno y por lo tanto necesitamos atontar a ese sistema inmune para que no lo ataque,
o bien porque tenéis una enfermedad autoinmune que en muchas ocasiones sabéis que es la causa de la propia insuficiencia renal, y entonces para modular esa respuesta y atajar esa enfermedad autoinmune tenemos que atontar a nuestro propio sistema para que no nos ataque a nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues es necesario, es así, lo tenemos que hacer, tenemos que tomar esta medicación inmunosupresora, pero lógicamente nos lleva a estar más expuestos a esos microorganismos, ya que estos nos hagan daño en una situación en la que si no estuviéramos inmunosuprimidos o inmunodeprimidos, pues no nos harían ese daño, ¿no? Y, por último, pues sabéis perfectamente que os voy a contar que necesitáis atención sanitaria frecuente y esto conlleva ir a la boca del lobo, ¿no? A donde tenemos a los microorganismos que tienden a ser más multiresistentes. Ya se ha hablado de esto esta mañana, si no me equivoco, y, por lo tanto, bueno, pues esto es otro factor de riesgo adicional que, lógicamente, tenemos que sopesar. Y no solo eso, y no solo vosotros, el envejecimiento en general también ocasiona gran parte de todas estas circunstancias. Pero no os digo todo esto para meteros miedo, sino para saber dónde tenemos las fragilidades, dónde tenemos las flaquezas en esa fortaleza que protege nuestro castillo, que es nuestro maravilloso castillo, que es nuestro propio cuerpo, ¿no? Para poder reforzar esos puntos. ¿Cómo los vamos a reforzar? Si seguimos el mismo orden que os he ido mencionando, primero reforzaremos la barrera, una correcta hidratación de nuestra piel, proteger nuestras mucosas, que son la puerta de entrada a microorganismos, con la famosa mascarilla en los entornos de riesgo. Y esto ya no va a depender tanto de vosotros como individuos, pero sí de vosotros como asociación con capacidad reivindicativa a nivel político, social. Tenemos que asegurarnos de que tengáis, y también los profesionales sanitarios tenemos que luchar porque tengáis un entorno seguro, ¿vale? Porque os mováis en entornos seguros en los que todos esos microorganismos los podamos minimizar. Y para eso tenemos que utilizar con prudencia y con responsabilidad los antibióticos y los antimicrobianos en general. De esto ya os han hablado esta mañana. También las políticas de vacunación, ya no solo de vosotros, sino de vuestro entorno, de los profesionales sanitarios que os atienden, ¿vale? Para que a vuestro alrededor no estén circulando, o por lo menos lo hagan en menor cantidad, esos microorganismos que realmente os puedan hacer daño, ¿no? Y ya de puertas para adentro, pues es donde entra la vacunación. Es aquí donde está el papel de la vacunación, que consiste ni más ni menos que en enseñarle a los cuerpos y fuerzas de seguridad de nuestro organismo, que son el sistema inmune, una foto, un retrato de robot de esos bichos que nos pueden hacer daño, para que estén preparados, tengan preparadas. Ay, no se ve, pero bueno, ahí en realidad eso que estáis viendo ahí abajo es un antígeno, ¿no? Y luego un anticuerpo, que es lo que nosotros prefabricamos para responder al microorganismo, de ese patógeno nuevo que ha entrado en circulación, que no lo conocíamos. Aquí está, no aparece, pero bueno, ahí estaría este mismo transparentito, ¿no? Porque lo que nos enseña la vacuna no es el bicho entero, sino un trocito, por lo general. Ahora veremos algunas peculiaridades al respecto. ¿Y qué tienen de especial las vacunas para nosotros, o qué tenemos nosotros de especial para el tema de la vacunación? Pues en realidad poquitas cosas. El perfil de seguridad de las vacunas es idéntico prácticamente, en ausencia de situaciones de alergia y otros condicionantes que podéis tener, igual que podemos tener todos, pero en general tiene un perfil de seguridad superponible al de la población general, con algunas excepciones que ahora mencionaré. A diferencia de otros fármacos, como pueden ser los antimicrobianos, que todos sabéis que a veces tenemos que ajustar a la baja porque se metabolizan a nivel renal o se eliminan a nivel renal y pueden resultarnos dañinos a las dosis habituales, o bien acumularse, pues con las vacunas ocurre un poco lo contrario. Es decir, como hemos visto que el sistema inmune está un poquito atontado, necesitamos a menudo dosis más altas o más número de dosis, refuerzos, para conseguir esa misma respuesta, ¿no? Para que realmente memoricen esa foto, ese retrato robot de los bichos. Y es aquí donde tenemos alguna excepción a lo que acabo de mencionar. Y es que si tenemos una situación de inmunosupresión importante, porque acabamos de recibir un trasplante o estamos recibiendo medicación inmunosupresora potente o con dosis muy altas, ahí sí que el sistema inmune está tan adormecido que el uso de determinadas vacunas sí puede resultar peligroso. Estas serían exclusivamente, perdonad, que ya he hecho spoiler, serían las vacunas de virus vivos
atenuados, ¿vale? Y por otra parte, las de virus inactivados tampoco nos convienen, no están indicadas en pacientes muy inmunosuprimidos, ya no por un problema de seguridad, sino porque la respuesta es prácticamente nula y, por lo tanto, pues no tienen indicación. Y aquí me diréis, bueno, pues si estamos en riesgo de infecciones, que las infecciones sean graves, pero no nos podemos vacunar de determinadas cosas porque es peligroso, ¿qué hacemos? Bueno, pues aquí viene lo que quería deciros, vacunarnos antes del trasplante, ¿vale? Los tiempos son importantes, pero de esto no os tenéis que preocupar, ya nos encargamos nosotros, los nefrólogos, los preventivistas, de estar al tanto del calendario vacunal y que todos y cada uno de vosotros os vacunéis cuando toca de lo que os toca. Como veis, son muchas cosas, muchas vacunas, las que todos nos tenemos que poner, porque el calendario vacunal, que todos conocemos muy bien para los niños, también continúa a lo largo de la vida, ¿no? Y, bueno, pues las administraciones a nivel nacional y después sus transferencias locales elaboran calendarios como este que nos ayudan a los profesionales a saber en qué momento os tenéis que vacunar de cada cosa y quién se tiene que vacunar de cada cosa. No me puedo detener, lamentablemente, pero sí esto me sirve como para introducir la última parte de lo que os voy a comentar, que son las novedades, ¿no? Las novedades en vacunación se aglutinan en estas dos vacunas, herpes y COVID-19. Como bien ha dicho Daniel, el COVID-19, bueno, pues nos ha cambiado la vida a todos, ¿no? En un sentido o en otro. Y, desde luego, una de las cosas que ha hecho ha sido revolucionar la forma de hacer vacunas. A ver si puedo coordinarme bien en la explicación de un microvídeo que os he traído, que explica cómo lo que insertamos en la vacuna del COVID-19, hemos aprendido a hacer vacunas de otra manera, insertando material genético del virus que hemos copiado, lo insertamos en una nucleocápside, lo inyectamos, esa nucleocápside consigue que el material genético entre dentro de nuestras células y nuestra propia maquinaria celular, que es eso morado, fabrique eso amarillo, que es la proteína, que es la proteína que el virus, en condiciones salvajes, utiliza para entrar en nuestro sistema, ¿de acuerdo? Entonces, le estamos enseñando esa foto. Nuestras celulitas la empiezan a producir en cantidades industriales, esa proteína, para que nuestras células inmunes la reconozcan y a partir de ahí generen los anticuerpos frente a ella para que cuando realmente tengamos contacto con el virus, pues ya tengamos preparadas las herramientas para luchar frente a él, ¿no? Entonces, yo les llamo vacunas bricomanía, hazlo tú mismo, ¿no? Es nuestra propia maquinaria celular la que va a fabricar la proteína y no nos tienen que meter el virus ni nos tienen que meter una parte del mismo, ¿no? ¿Y esto qué consigue? Pues esto consigue acelerar muchísimo los tiempos. Todos hemos asistido a un desarrollo de unas vacunas de la nada, extraordinariamente rápido, ¿no? Porque era una situación de emergencia internacional y, bueno, pues esta ha sido la manera de conseguirlo. Con esta estrategia, lógicamente basada en una tecnología que ya estaba en marcha para otros temas, después si queréis podemos ampliar, pero se estaba estudiando para tratamientos frente al cáncer. Y esto es importante porque es una vacuna que es rápida de producir, pero también es rápida de actualizar, tanto a nivel técnico como burocrático, ¿vale? También podemos profundizar, esto daría para muchísimo, pero sabéis que el virus COVID-19 pues es un virus muy camaleónico, va cambiando, va mutando rápidamente y todos los días tenemos en las noticias, ahora ya no tanto, pero hasta hace nada pues nos iban diciendo las nuevas variantes que iban surgiendo en distintas zonas, en distintas regiones y cómo se iban propagando. Por lo tanto, ese retrato robot, porque justamente lo que muta en el virus es esa proteína amarilla que veíamos antes, que es justo frente a la que estamos actuando con las vacunas. Bueno, pues ese retrato robot lo tenemos que ir actualizando para que nuestras células del sistema inmune, que sabemos que las tenemos un poquillo, que no son muy espabiladas, pues tengan una foto muy actual del virus para poder responder frente a él adecuadamente. Esto os puede recordar un poco al virus de la gripe, ¿no? Que sabemos que cada año nos tenemos que otra vez vacunar, ¿no? Actualizar esa vacuna en base a las cepas de la temporada anterior y volvernos a vacunar. Bueno, pues al menos, aunque el virus del COVID-19 no es un virus estacional, pero sí se ha aprovechado esta campaña vacunal en la que estamos ahora mismo inmersos para vacunar no solo de la gripe, sino también del COVID-19, ¿vale? Vacunar a los grupos de riesgo, entre los cuales estáis claramente incluidos, estamos incluidos también el personal sanitario y los convivientes con vosotros, pacientes vulnerables. Y termino hablando muy brevemente de esta nueva vacuna que se ha incorporado en el calendario recientemente, a todos os sonará ya,
y es la vacuna para el herpes zóster, popularmente conocida como culebrilla, ¿no? Que es una reactivación del virus varicela zóster que ocasiona, que todos lo solemos pasar en la infancia, pero se queda latente en nuestro organismo y cuando se reactiva en condiciones de decadencia o de adormecimiento del sistema inmune, pues lo que hace es generar esas erupciones dolorosísimas, siguiendo metámeras, ¿no? Siguiendo una línea, que después, sobre todo si estamos inmunosuprimidos o inmunocomprometidos, pues tienen riesgo de complicaciones, secuelas de tipo neuralgia posherpética, que es muy dolorosa, y demás. Alguno de vosotros puede que lo haya sufrido. Entonces, se trata de evitar esto, ¿no? Y para eso se ha introducido en el calendario vacunal esta nueva vacuna de desarrollo reciente. Había anteriormente vacunas para la varicela, por supuesto, pero también para el herpes zóster, pero eran vacunas vivas, o sea, vacunas de virus vivos atenuados y, por lo tanto, contraindicadas en determinadas situaciones. Sin embargo, esta vacuna es de glicoproteína. ¿Vale? Totalmente es más segura en ese sentido. Son 2 dosis nada más, no hace falta más recuerdos. La cronología dependerá un poco de si estamos en población general o porque, ojo, ya hemos dicho que solamente por envejecer ya estamos en esta situación de inmunocompromiso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es solamente por el hecho de tener problemas renales, ¿vale? Pero sí que es cierto que en el caso de inmunosupresión, por trasplante o por cualquier causa, porque ahora se acaba de modificar un poco ese tema en el calendario, pero ya desde los 18 años se contempla esta vacuna y, sin embargo, en población general sería a partir de los 50 años. Lo ideal vacunarse antes del trasplante, pero si es después, pues hay que esperar un poquito, porque en el post-trasplante inmediato, con tanta inmunosupresión que recibimos, no sería eficaz, ¿de acuerdo? Así que, bueno, esto es lo que os quería contar. Si queréis, recapitulamos. Para evitar infecciones, cuidamos piel, mucosas, intentamos movernos en entornos seguros, pinchamos a las administraciones para que, y a nuestro entorno, ¿no? para que generen entornos seguros para nosotros, pero si pese a ello los bichos nos alcanzan nuestro interior, pues está muy bien estar preparados para ello, estar vacunados y lo ideal, vacunándonos antes de trasplante, y en general teniendo el calendario vacunal al día, con la vacunación de gripe anual, de COVID también en esta campaña y la posibilidad en este momento ya y la recomendación de vacunación también para el virus herpes zóster, que tanto daño puede llegar a hacer. Así que nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y aquí os dejo algunas referencias de interés que os pueden ser de utilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nayara, sobre todo por adaptar la presentación a las personas con enfermedad renal y familiares. De verdad que ha sido un lenguaje muy sencillo y vamos a poner un vídeo para completar tu presentación. El herpes zóster o culebrilla es una enfermedad causada por el virus varicela zóster, que también causa la varicela. Se estima que hemos pasado la varicela más del 90% de los adultos en España. Cuando esto sucede, no eliminamos el virus, sino que permanece latente en los nervios sensoriales y nuestras defensas no lo dejan reactivarse. Cuando nuestro sistema inmunitario se debilita y deja de ser capaz de controlar el virus, este se reactiva y aparece el herpes zóster. Esto puede ocurrir en cualquier momento. Las personas mayores de 50 años y las inmunocomprometidas tienen un mayor riesgo de padecer la enfermedad y sus complicaciones. 1 de cada 3 personas entre 50 y 90 años padecerá herpes zóster a lo largo de su vida. Esta enfermedad comienza con un intenso dolor, ardiente o punzante, y picazón en la zona en la que se esconde, donde al cabo de unos días aparecen pequeñas ampollas agrupadas. En la mayoría de los casos, las ampollas duran entre 2 y 4 semanas y el dolor desaparece con el paso de los días, pero en algunas personas, el dolor y el malestar puede persistir en el tiempo, dando lugar a la neuralgia postherpética. Esta es la complicación más frecuente del herpes zóster y se caracteriza por un dolor eléctrico o ardiente en la zona que persiste más de 3 meses desde la resolución del sarpullido y puede durar incluso años. En algunas ocasiones en las que el herpes zóster ocurre en la cara, la evolución puede dar lugar a complicaciones. A pesar de que el herpes zóster presenta una baja mortalidad, el dolor causado por esta enfermedad puede tener un impacto importante en la vida de las personas que lo padecen, pudiendo ocasionar discapacidad o dependencia si se presentan complicaciones, especialmente la neuralgia postherpética. El dolor asociado a esta enfermedad no tiene cura. Un diagnóstico y un tratamiento tempranos pueden acelerar la recuperación y reducir el riesgo de complicaciones. Consulta con tu médico para obtener más información sobre esta enfermedad.
pues como veis, muy interesante. Incluso hay una web dedicada a ello. Y sin más, voy a pasar a la siguiente invitada, que es Eva Carbajo, que por supuesto es licenciada en psicología y nos va a hablar. Es psicóloga también en el Hospital General Universitario de Valencia. Gracias, Eva, por venir. Y nos va a hablar de la actualización de la atención psicológica en las personas con enfermedad renal crónica y en todo el abordaje que hacen allí en el Hospital General. Cuando quieras, Eva. Pues buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por esta mañana, porque yo estoy como en casa, porque está mi compañera enfermera del servicio ahí. Y nefrólogas de Valencia, con lo cual estamos como en casa y con los pacientes que sois los protagonistas de esta historia. En el Hospital General tenemos la suerte de tener una unidad de psicología que trabaja transversalmente con todos los servicios médicos y quirúrgicos del hospital. No sois las estrellas, los enfermos renales, hay más de estrellas, por desgracia, pero hemos conseguido que el enfermo oncológico no sea el único que se ve que está enfermo, con lo cual yo creo que eso es ya algo muy importante. Bueno, yo os voy a hacer la exposición de lo que es nuestra experiencia, pero Alcer tiene compañeros profesionales muy buenos en el ámbito de la psicología, que me consta además, y es complementario de lo que ellos van a hacer. Es verdad que nosotros, por la experiencia con otros servicios médicos muy transversales, llevamos el programa de rehabilitación cardíaca. Yo a veces creo que son pacientes que va a acabar fallándoles el riñón y cuando estoy con los del riñón creo que dentro de poco les va a acabar dando un infarto. Se mueven ahí las disciplinas muy en el límite y, bueno, hemos ido cambiando algunas cosas respecto a eso. Lo primero y lo más importante para nosotros, tanto en el caso de cardio como en el caso de algunas enfermedades neurológicas como en el del enfermo renal, es la aceptación de la enfermedad. ¿Y por qué es más difícil que en otras enfermedades? Pues porque físicamente estáis bastante bien. No se os ha caído el pelo, en fin, no tenéis unos síntomas claros en el inicio de la enfermedad que haga predecir los problemas y las dificultades que realmente vais a tener luego. Eso dificulta un poquito la aceptación de la enfermedad y además al entorno familiar también, porque la familia lo que quiere escuchar es que estáis bien, que las analíticas van bien, que todo va bien y ver un aspecto más o menos equilibrado y sano pues ayuda a aceptar un poquito la enfermedad. No tiene ningún sentido negar lo que es evidente. Y lo único que es evidente es que habéis perdido parte de vuestra salud. Y cuando uno pierde algo, lo normal es que cuando menos esté inquieto, pero no que esté sereno y tranquilo en ese sentido. Por lo tanto, lo que nosotros pretendemos es aceptar la realidad que hay para poder vivirla lo más serenamente. Aceptar no es lo mismo que resignar. Antes en el descanso hablábamos de sexo, que da mucho juego. El sexo es lo que más juego da en esta vida. Eso y la caza y la pesca. Siempre hay el que ha cazado lo más grande, pescado lo más grande y el que ha tenido más relaciones sexuales, que siempre hay. Y curiosamente nunca ocurre. Pues aceptar es distinto a resignar. No podemos tener relaciones sexuales ni sexo, es resignarse. Aceptar es que seguramente no voy a tener la erección de mi vida, pero igual si me dan un masaje lo disfruto. ¿Vale? Entonces, de esa diferencia es de lo que estamos hablando. Vamos a trabajar desde la aceptación, que no es la resignación. ¿Y qué nos ayuda a ubicarnos en la aceptación? Pues percibir las cosas de forma plena en lo que nos rodean. Porque si yo aquí hago así y miro así, digo lo que hay en esta sala y no es mentira, es verdad, pero no es la verdad del todo, porque en la sala hay más cosas que yo no estoy viendo si me pongo a ver con esta visión de túnel, ¿vale? Con lo cual tendremos que ver realmente todo lo que hay y además, muy importante, la negación. La negación evidentemente es una estrategia de afrontamiento como otra cualquiera y yo creo que además la tenemos que permitir. El trabajo con los enfermos en oncología nos ha enseñado que a veces el enfermo no quiere saber y que eso hay que permitírselo. Y nosotros insistimos y vamos a nefro, pero ¿qué le habéis dicho? No lo entiende, vamos a explicárselo entre todos mal y os generamos más estrés todavía a pesar de estar en el psicólogo, ¿vale? Bien, por lo tanto, ¿qué cosas son importantes tener en cuenta? La queja. Yo me ha traído un taxi ahora muy moderno, de esos que no hacen ruido, y le he dicho, ¿qué coche tan chulo?
Y me ha dicho, pues ha subido una señora que no ha hecho más que quejarse. Y dije, ya empezamos, así, de buena mañana, ¿vale? Claro, la queja que hace que la señora se haya perdido, que el techo era panorámico, yo venía viendo todo Madrid, que tenía muchos botoncitos, y se ha quedado en la queja. Y muchas veces vamos a la consulta desde la queja. Esto no me ha ido bien, esto no me ha ido bien. Y nosotros también funcionamos a veces desde la queja cuando vemos que no hay adherencia. Lo único que va a hacer es cerrar puertas al cambio. No vamos a poder cambiar tantas cosas desde ahí. Por lo tanto, observemos de forma independiente, no desde lo que me gusta y lo que no me gusta. Porque si no, nos vais a poder enamorar nunca, porque el amor es de Euro Disney, no existe. Siempre tiene algo horrible la pareja, ¿vale? Y tenéis que aprender a aceptar que os encanta a alguien con eso horrible y hay que vivir con ella, ¿vale? Con esto ocurre un poco lo mismo. Por lo tanto, sí que es importante observar desde lo completo. Y todo eso, si realmente lo hacemos así, salimos de la queja, nos va a ayudar a cambiar cosas. Como pone ahí, si eres desordenado, podrás enfocarte en la acción de poder ordenar algo que es desordenado. Pero si no asumes que eres desordenado, todo seguirá descolocado. Si no asumo que soy un comedor tremendo, pues evidentemente va a ser más difícil que haga mis cambios de nutrición. Pero es que yo disfruto con la comida. Pues entonces tendré que aceptar que esa es una realidad o que soy sedentario y no me gusta el deporte. Bien, con lo cual, ¿cómo os ayudamos? Pues estamos aquí y ahora. Estamos aquí y ahora, no estáis en cuando si yo hubiera dejado de fumar, si en mi familia no hubiera habido este problema o y si dentro de no sé cuándo. Estamos aquí y ahora y además ni tenéis mucha energía ni tenéis mucho tiempo, ni vosotros ni nosotros, ¿vale? Pero acaban de deciros que no tenéis la misma salud que teníais y algunos ya lleváis tiempo con esa pérdida de salud. Ya deberíamos haber aprendido que no tenemos tanto tiempo y que lo vamos a dedicar a lo que realmente lo queremos dedicar con la energía justa para dedicarlo. Y el estigma no se ve mucho en este paciente de renal o en vosotros hasta que va avanzando y tenéis que estar puestos ahí en una máquina o con las nuevas técnicas tenéis que llevar algún aparatito puesto en el cuerpo. Pero la culpa sí que es algo que es frecuente en los pacientes en general, sobre todo en el momento del impacto del diagnóstico. De usted que me está contando de que no me funciona el riñón. Sí, yo me encuentro bien y no sé qué es lo que me está contando, ¿vale? Y sobre todo, ¿qué es lo que he hecho yo para que esto me ocurra? Además de los efectos secundarios de los tratamientos que los han ido comentando y que en vuestro caso concreto la modificación de los hábitos de vida es fundamental y básico para que podáis vivir con la mejor calidad de vida posible. Y además, esa culpabilidad a veces dificulta mucho la expresión de emociones. En relación con la culpabilidad, yo que trabajo en un hospital solo veo pacientes con enfermedades de todo tipo y os garantizo que no elegiría ninguna, ¿vale? Ninguna de las que veo. Siempre que veo la culpabilidad, es que este fuma mucho, es que el otro no acaba de tener adherencia, yo siempre hago la misma pregunta. ¿Tú conoces a alguien que se levante por la mañana y diga, hoy qué prefiero, una encefalitis o que me falle el riñón? ¿Vale? Luego, ninguno de los que estáis aquí sentados habéis elegido la enfermedad. Por desgracia, os ha tocado. Con lo cual, la culpa es mejor que habléis de política, del gobierno, culpabilizar otras cosas, pero no vosotros, por lo que hayáis podido hacer o por lo que estéis pudiendo hacer mal en ese sentido. Pero sí que es fundamental y básico la actitud. La actitud es un problema. Porque las cosas no cambian, cambiamos nosotros. Hemos oído al compañero que ha hablado excelentemente antes del paso de pediatría a la edad adulta y tenemos tendencia a hablar de las dificultades motivacionales de los jóvenes, pero si es que están copiando el modelo que están viendo en el resto de los que estamos, básicamente. Vale, pues, ¿cómo podemos motivarnos? Lo que es más importante es que busquéis qué motivo o por qué es importante para vosotros cambiar. Porque a lo mejor para alguien dejar de fumar supone un estrés tremendo y a lo mejor es mejor reducir simplemente los cigarros, no dejar de fumar. O llevar una dieta muy equilibrada en hidrato de carbono con proteína, cuando toda la vida le ha encantado el chocolate negro de valor, pues a lo mejor es muy complicado y es mejor tomarse una oncita pequeña y compensarlo con un paseo o con un ejercicio físico. ¿Qué estáis dispuestos a hacer vosotros?
no el nefrólogo, ni la enfermera, ni el nutricionista. ¿Y qué 3 motivos tenéis para hacerlo en este momento? ¿Y realmente cuánto os importa ese cambio? ¿Cuánto os importa cambiar vuestros hábitos de vida? Porque cuando nosotros acabamos la consulta con todos vosotros, nos vamos a casa y cada uno tiene su vida. No estamos en la misma en la que estáis vosotros. Y sobre todo ahí pone el por qué. Pero ¿por qué? Es una pregunta difícil, no os la hagáis mucho. Preguntarles, los que tenéis pareja o tenéis hijos, preguntarle, ¿y tú por qué me quieres? Y dirá, porque sí. No tenemos ninguna expresión de emociones ni de sentimientos. Mejor preguntarle, ¿qué te gusta de mí? ¿O qué te hace estar a mi lado? ¿O cómo te gusta que compartamos cosas? Por lo tanto, la motivación es algo muy complicado de poder fomentar. Es lo último que nosotros hemos incluido en nuestra escuela renal. Nosotros tenemos una escuela renal, trabajamos con el paciente en diálisis más desde la arteterapia para que puedan expresar un poco más a través del color, ya que tienen que estar en la máquina, por lo menos, a lo mejor alguno conseguimos llevarlo a artista o alguna cosa y se cotizan sus obras. Bien, pues en la motivación nos vamos a estar moviendo siempre en la ambigüedad. Por un lado, lo voy a hacer. Yo a partir del lunes lo hago como me lo han dicho, pero siempre aparece algo que dice, bueno, pero no lo quiero hacer realmente hoy porque hoy no es el día más adecuado. Nos movemos siempre en 2 cosas incompatibles, el querer y no querer, y en el discurso de cambio, de voy a hacer el cambio, y en el discurso de, bueno, me mantengo como estoy y ya hago el cambio un poco más adelante. Es importante que seáis conscientes de las ventajas e inconvenientes que tiene eso que estáis pensando y que penséis hacia dónde deseéis ir. No hay ninguna ley todavía en este país que diga que el enfermo renal tiene que hacer eso. Ninguna. O sea, que no estáis incumpliendo nada. Pero todos deseamos, ojalá sí, ojalá no, que el enfermo renal lo cumpla. Con lo cual es muy importante eso porque os va a llevar al manejo de las emociones. La fórmula perfecta desde nuestro punto de vista es hacer un buen trabajo de la comunicación para que podáis expresar bien a vuestro profesional, que manejéis bien vuestras emociones, que sepáis tomar decisiones, que os equivoquéis lo menos posible y que podáis tener un acompañamiento tanto de la familia como de los profesionales. Y aquí las emociones es lo más importante. Estamos en un momento social donde no se puede estar mal. Si a uno le pasa algo hay que superarlo. Si viene un COVID, aunque nos metan en casa, que tengamos estrategias y salgamos a aplaudir para superarlo. Y todos aplaudiendo para poder llevarlo lo mejor posible. Bueno, pues es un poco de patología. Cuando en la vida pasan cosas malas, hay que estar mal. Cuando una persona hace algo malo y se siente bien, ya no vale psicología, ya tiene que ir a psiquiatría, ya os lo digo, está bastante mal, ¿vale? Con lo cual las emociones negativas son buenas porque lo que van a hacer es que nos van a dar más estrategias para afrontar las situaciones estresantes. Si cruzáis la calle y oís el coche de un coche que viene a toda virolla y no os estresáis, os va a matar. Y si os estresáis vais a salir corriendo. Pues con la enfermedad es igual. Si a veces estáis hecho polvo, si a veces estáis ansiosos, os va a ayudar a decir, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer en este momento con la enfermedad? A nivel de emociones, muy importante que las identifiquéis, que os deis cuenta que estáis así o que estáis así, que os deis cuenta en ese momento y que lo comprendáis, porque si las aceptáis es cuando las vais a poder cambiar. Si no, vais a estar en tensión todo el día y no os vais a dar cuenta. Lo que no nos viene nada bien es pensar excesivamente. Venga, ¿y si dentro de 5 años me hacen un trasplante y luego me falla el trasplante y además el otro riñón y estáis ya en el año 2354? Vale. Todo eso nos va a llevar a reprimir las emociones y las emociones tarde o temprano van a salir. Si ahora no salen, en el momento en que mejor estéis, es cuando van a salir entonces, y ahí sí que nos vienen mal. Y sobre todo os van a paralizar y os van a llevar a no actuar. El estrés, como os digo, siempre que sea un estrés moderado, es bueno porque nos ayuda a actuar. Pero es verdad que una enfermedad crónica como la vuestra no es un estrés moderado, es un estrés intenso y prolongado en el tiempo. Con múltiples visitas, donde voy a pasar el examen de cómo ha ido la analítica, si ya me dicen que ya no me trabaja el riñón, cómo ha ido en ese sentido. Por lo tanto, el miedo y la ansiedad están constantemente con nosotros y para nosotros es muy importante que los diferenciéis. En el miedo siempre hay un estímulo externo, el coche que viene a 100 por hora.
Además, es inmediato y está en el presente. Estoy en la carretera en ese momento y cumple una función adaptativa. Que yo esté mal para que pueda echar a correr y me ayuda a sobrevivir. Me moviliza, pongo en marcha mis recursos. La ansiedad siempre es incertidumbre, nunca está en el presente, está en el pasado, si no me hubiera dicho no sé qué, si yo no hubiera hecho lo otro, y sí, ¿vale? Además, añade sufrimiento y sobre todo dificulta mucho el autocuidado. ¿Cómo lo hacemos? Pues dándonos cuenta de cuál es la emoción negativa que tengo en ese momento, que no hay muchas, las tenéis ahí, ¿vale? Y dándome cuenta además cómo estoy interpretando la situación, porque a veces no es la situación la que me va a generar un malestar tan intenso, sino lo que yo estoy interpretando de esa situación. Y en ocasiones cometemos algunos errores a la hora de interpretar las cosas. Y nosotros, yo y los psicólogos que os tratan, también somos humanos y también los cometemos. Lo que pasa es que nos damos cuenta de que es algo irracional y decidimos, me voy a trastornar ahora con mi jefe y le voy a decir del mal que se tiene que morir, o decido racionalizar un poquito lo que estoy pensando, me voy y vuelvo luego y se lo digo con otras palabras. Bueno, uno de los pensamientos más irracionales es el no puedo. Si yo pienso no voy a poder viajar nunca, significa que no vais a poder viajar nunca. Como si no hubiera manos, ni pies, ni métodos de transporte, ni nada de nada. Es totalmente incapacitante. No quiero viajar en estas condiciones, porque tengo que hablar con no sé quién, ponerla al otro, llevarme esto no sé dónde, y no quiero. Es decir, funcionemos más desde el no quiero que desde el no puedo, que es muy importante. El problema es que este tipo de pensamientos son involuntarios. Nadie decide voy a amargarme la vida durante media hora. Muy automáticos, te asaltan cuando menos lo esperas y además muy repetitivos. Y otro de los más importantes, lo tenéis ahí abajo, los debería. Tendría que mantener la dieta durante toda la semana. Tendría que salir a hacer ejercicio. Claro, los deberías son obligaciones. Si tenemos la obligación de cruzar en rojo, cuando cruzas en rojo, te lo saltas y automáticamente te puedes sentir fatal, ¿vale? Entonces, en vez de funcionar desde la obligación, funcionemos más desde el deseo, como os estaba comentando. Ojalá yo fuera capaz de mantener la dieta y todo esto que nos estáis contando. Ojalá yo fuera capaz de poder entender lo que es una proteína, lo que es un hidrato de carbono, pero si me lo pongo como obligación, me voy a frustrar sistemáticamente, porque hay muchas cosas que no son tan fáciles de hacer. A veces sí, pero otras veces no. Y dentro de estos también quería comentaros la personalización, porque ya a veces os escucho en consulta, dice, ya cuando entré y vi la cara del nefrólogo, dije, madre mía, pues este que tiene un carácter tremendo, como estuviera torcido ese día, pues igual no tenía nada que ver con la analítica, y efectivamente, pero ya interpretamos la cara. Muy importante no personalizar, no personalicemos, centrémonos solo en el aquí y en el ahora. El entrenamiento en toma de decisiones. La buena noticia, tenéis un diagnóstico, la buena noticia, tenéis tratamientos. Yo trabajo con todo el hospital y prácticamente todos los días tenemos un paciente al que, primero, le han dicho no tenemos claro cuál es la enfermedad y si lo tienen claro, le han dicho no tenemos tratamiento, te vas a morir. No hay tratamiento todavía. En vuestro caso hay tratamiento, pero no solo hay tratamiento, sino que se ha avanzado mucho en todas las técnicas domiciliarias, sino que tenemos tratamientos que cada vez dan mejor calidad de vida al paciente. Pero para eso hay que saber tomar decisiones equivocándose lo menos posible. ¿Cómo? Desde el yo, desde la primera persona, ¿vale? Si volvamos al amor y a la pareja, si yo me quiero separar y me preguntan ¿cuál es tu problema? No puedo decir que es un capullo, ¿no? Es problema de él ser un capullo, no mío. Mi problema es qué hago yo con mi vida afectiva. ¿Vale? Entonces, mi problema es mi enfermedad renal, ¿vale? Con lo cual, lo planteo desde mí de forma concreta, no como si fuera un dibujo abstracto, y planteo todas las posibles alternativas, todas, incluida la de no tratarme, todas. Cuanto más ridícula sea la que ponga, más fácilmente voy a ver cuál es la que me gusta. Y valoro qué tiene de bueno y de malo de forma inmediata, pero también dentro de 5 años.
¿Qué va a pasar? Porque a veces es muy aliviante de forma inmediata, pero tiene consecuencias muy serias con el tiempo, o al revés. Y es importante valorar todo eso. Por lo tanto, tomar decisiones siempre genera incertidumbre, valoraremos lo bueno y lo malo de nuestras decisiones a corto y a largo plazo y no quedará más remedio que elegir qué es lo que menos le gusta al ser humano. Y yo siempre digo que nuestros pacientes son como una caja de bombones. Yo cuando entráis la primera vez digo, a ver si me toca de chocolate blanco, de chocolate negro. Nunca sabemos qué es lo que nos va a tocar, pero es verdad que al paciente le ocurre exactamente lo mismo. Nunca sabéis el profesional que os va a tocar. Y a veces vais pensando que bien, chocolate blanco con almendra y os toca el chocolate negro. Bueno, saborearlo, a ver si le vais encontrando el punto y poco a poco podéis ir trabajando en equipo de alguna manera más especial. Nada, enhorabuena a todos los que estáis aquí porque eso ya indica mucho por parte vuestra y de vuestros cuidados. Y eso es todo. Muchísimas gracias, Eva. Es un placer siempre escucharte, una charla muy inspiradora y de verdad que nos ayuda mucho a conocernos a nosotros mismos, que ya es mucho. Y voy a acabar con la siguiente ponente, que es la doctora Zaira Martínez, que actualmente es directora médica nacional de Diaverum España. Bueno, también de un currículum muy largo, pero como vamos mal de tiempo, Zaira, por favor, sí, adelante con la presentación. Bueno, primeramente, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre nos hace mucha ilusión poder compartir con nosotros y compartir estas charlas que han sido muy interesantes. Voy a ir lo más rápido posible y si algo no queda claro, por favor, decírmelo sobre la marcha y me detengo. El tema es algo que no dista mucho de lo que hemos estado comentando, sobre todo porque hablamos constantemente sobre la fragilidad de los pacientes con enfermedad renal crónica, pero dejamos un poquito a un lado la fragilidad social. Y yo quiero poner énfasis en esta ocasión sobre esto. ¿Vale? Vamos a empezar con qué es fragilidad. La definición que conocemos, pues realmente es una definición compleja que si leemos lo que nos dice la Sociedad Americana de Geriatría, dice que la fragilidad es un síndrome fisiológico caracterizado por la disminución de las reservas y la reducción de las resistencias a los estresores, lo que produce una declinación acumulativa, bla, 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 bla. Yo me quedaría solamente con las letras que tenemos en verde, declinación acumulativa que provoca vulnerabilidad, ¿vale? ¿Y cómo hacemos con la fragilidad social? ¿Qué hacemos con la fragilidad? Pues para esto tenemos diferentes herramientas que nos ayudan a medirlo, ¿vale? Como el fenotipo de fragilidad, el test de Frail y el índice de fragilidad también, ¿vale? ¿Cuál es la prevalencia de la fragilidad? Pues bueno, se habla en las series de que tenemos en prediálisis alrededor de un 14%, pero si hablamos de los pacientes que están en hemodiálisis, vemos que va desde un 40 hasta un 73% de prevalencia, o sea, son unos índices muy altos. Y aquí, ¿qué vemos? Pues que la enfermedad renal crónica, con todos sus procesos asociados, como es la desnutrición, la inflamación, el estrés oxidativo, todas las alteraciones del metabolismo fosfocálcico asociado con la edad, pues nos aumenta el riesgo de padecer fragilidad, ¿vale? ¿Y para qué nos sirve conocer la fragilidad de nuestros pacientes? Pues nos ayuda bastante porque así podemos ofrecer una mejor posibilidad de tratamiento y de una forma más individualizada, ¿vale? Me gusta mucho mostrar esta diapositiva porque nos orienta sobre lo que tenemos a día de hoy en nuestros diferentes centros de diálisis. Mirad aquí, nosotros valoramos diferentes aspectos demográficos como es la edad, el género, el índice de comorbilidad, la diabetes y el tiempo en diálisis. Estos datos que voy a mostrar son de los más de 4.000 pacientes que nosotros atendemos en los centros de Diaverum. Y mirad aquí la edad media que tenemos. Tenemos una edad media de 69,9 años. Estamos hablando de alrededor de 70 años. Si nos comparamos con los 23 países en donde está presente Diaverum, vemos que España lidera y está a la cabeza de los pacientes más añosos, ¿vale? Ahora, el índice de comorbilidad, que nos habla de la complejidad de las patologías de nuestro paciente, pues también tenemos un índice bastante alto, con casi 7 puntos, ¿sí? Y vemos aquí, por ejemplo, que si nos volvemos a comparar con los 23 países donde está presente Diaverum, pues ocupamos el primer puesto, ¿vale? Y por otro lado, la prevalencia de diabetes. Mirad que a día de hoy tenemos una prevalencia de diabetes del 46,3%. Y nuevamente, si nos comparamos con esos 23 países, ocupamos el tercer lugar de prevalencia en diabetes. ¿Y esto qué constituye? Pues que tengamos un paciente frágil, un paciente de alta complejidad y que tenga un perfil de riesgo alto.
Bueno, ¿y ahora qué hacemos sabiendo cuál es el perfil que tenemos de nuestros pacientes? Pues con el abordaje que nosotros tenemos en Diaverum, pues en el centro están nuestros indicadores de calidad y nosotros vemos al paciente de forma integral. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que tenemos una apreciación clínico-analítica con el score por paciente, después evaluamos la calidad de vida y pasamos un paso más allá, que sería la percepción del cuidado, cómo nuestros pacientes perciben los cuidados que nosotros estamos dando. Y es ahí donde surge pues esta inquietud, ¿vale? Y este abordaje, pues lo que nos permite reconocer todas las necesidades de nuestro paciente, no solamente a nivel médico, sino en todo su entorno y en sus 3 esferas. ¿Y esto qué nos ayuda? Pues nos ayuda a tener un abordaje y a propiciar ese abordaje multidisciplinar. Por lo tanto, como a forma de repaso, pues vemos que la enfermedad renal crónica pues es un proceso gradual, de larga duración, es un proceso crónico y que afecta la calidad de vida de nuestros pacientes sin excepción de edad ni de condición. Los pacientes en hemodiálisis deben de adaptarse a una nueva realidad, por lo tanto, siempre están en constante conflicto, como ya nos ha comentado la compañera, y tienen que pasar este proceso adaptativo sobre las consecuencias físicas, psicológicas y sociales que tienen a lo largo de su vida. Y también tenemos que dar relevancia a las necesidades psicosociales y, por lo tanto, requieren atención de profesionales. Por lo tanto, vemos que esta enfermedad tiene un impacto biopsicosocial que requiere un acompañamiento social y de ahí surge la necesidad de poner en valor el trabajo del trabajador social sanitario, ¿sí? Y bueno, pues muchas veces escuchamos trabajo social. Es importante también hacer referencia a pues esta peculiaridad, ¿no? Particularidad sobre el trabajo social sanitario. ¿Y qué va a hacer el trabajador social? Yo no les voy a contar nada nuevo, pero quizá la novedad está en saber nuestros resultados y por eso toma relevancia esta charla. Pues el trabajador social identifica, diagnostica e interviene sobre los factores sociales que influyen en el mantenimiento de la salud. Y también es una pieza clave porque es un enlace para comprender la parte clínica y por qué muchas veces nuestros pacientes no entendemos por qué no se toma la medicación correctamente, por qué no es adherente a tratamiento y por qué no puede cumplir una serie de condiciones que tanto nos gustaría a los nefrólogos. Y por eso es importante poner foco en este punto. Aquí voy a hablar de algo que probablemente los nefrólogos desconocemos, pero que es súper importante, que es sobre todo reconocer el grado de discapacidad. ¿Qué es el grado de discapacidad? Los grados que existen, porque de esa manera yo puedo entender las necesidades de mi paciente y poderlo canalizar con los especialistas que requiere, ¿vale? Y tenemos también pues diferentes discapacidades, pues a lo mejor es que el paciente no se entera de lo que yo le estoy contando, pues porque no ve bien, no puede leer, porque vive solo, porque no tiene alguien que pueda hacerse cargo de él, y es importante reconocer todas estas desventajas. Hay que reconocer las discapacidades físicas, ver qué factores sociales tiene el paciente, su entorno familiar, la situación laboral, a nivel educativo y a nivel cultural, y esto pues nos va a favorecer que si nosotros reconocemos estas necesidades, pues el paciente tenga mejor adherencia terapéutica y reconociendo este proceso, pues nosotros podemos facilitarle el acceso a los diferentes recursos que están disponibles, ¿vale? Y partiendo de todo esto, de viendo la fragilidad que tenemos a nivel clínico y social, pues nosotros queríamos ver cómo es el perfil sociodemográfico de nuestros pacientes. Y esos son nuestros resultados. Nosotros hemos analizado una muestra pequeña en un periodo de 12 meses de 7 centros de diálisis. Estamos hablando alrededor de unos 621 pacientes, de los cuales el 62% correspondía al género masculino y el 37% al género femenino. Y mirar la edad media, 74 años. Estamos hablando de pacientes incluso con edad superior a la media que les había contado antes. Y vemos aquí pues que casi el 56% de nuestros pacientes correspondían a pacientes jubilados o pensionistas. El 19,6% de las mujeres no perciben ninguna prestación económica versus los hombres con un 5,9%. Y vemos que hay mayor fragilidad económica en las mujeres por esa falta de cotización por el trabajo doméstico que realizan, y no menos importante, ¿vale? Vemos aquí también que la dependencia en los pacientes de diálisis corresponde a un 33% del diagnóstico social más frecuente. Y si nos vamos al reconocimiento del grado de discapacidad, vemos que el 28,5% tiene una discapacidad reconocida superior al 66%, ¿vale? Y vemos que casi más de la mitad, casi un 60%, no tiene ningún trámite realizado a pesar de que tendrían derecho a este reconocimiento.
Con respecto al reconocimiento de la situación de dependencia, vemos que un 19% tiene reconocido algún grado de dependencia, pero el 77% sin ningún trámite realizado. Estamos hablando de porcentajes muy altos y de trámites y ayudas que nuestros pacientes se podrían beneficiar, ¿vale? ¿Cuál es la labor del trabajador social? Pues sobre todo la intervención principal es orientarlo y asesorarlo en el 44% de los casos, ¿vale? Y ese asesoramiento pues consiste en ese contacto con las asociaciones de pacientes, con la teleasistencia, con la ley de dependencia y con diferentes herramientas, ¿vale? En esta otra diapositiva vemos que la mayoría de los pacientes valorados no están vinculados a servicios asistenciales u otros recursos sociales. Estamos hablando del 57%, ¿vale? Solamente un 25,6% están vinculados a algún servicio de trabajador social en servicios sociales, ¿vale? Las mujeres sobre todo son aquellas que se benefician más de este recurso y vemos que solo un 16,1% están vinculados a algún trabajador social o una unidad de trabajo social en los centros de atención primaria, ¿vale? Nosotros de Diaverum, desde nuestro abordaje, pues también nos gusta evaluar algunos otros aspectos que también impactan en la calidad de vida de nuestros pacientes. Y esta evaluación de riesgos, y que va de la mano con lo que estoy mencionando sobre la fragilidad, es diferentes escalas en las cuales pues nosotros podemos identificar que los pacientes son vulnerables, ¿vale? En este caso, estas escalas de riesgo nosotros las realizamos a todos los pacientes incidentes, a todos los pacientes nuevos, una vez al año, cada vez que el paciente hospitaliza y vuelve a nuestro centro de diálisis y cada vez que la condición clínica del paciente cambia, ¿vale? Nosotros evaluamos el riesgo de caída, las úlceras por presión, una escala del dolor, las pérdidas hemáticas y una valoración funcional. Y bueno, ¿dónde estarían nuestros pacientes para poder correlacionar la parte social con la parte clínica? Y bueno, vemos que el índice de Karnofsky pues es una escala de valoración funcional que nos indica qué tanto el paciente puede realizar sus actividades en la vida cotidiana. Y esto nos dice, estamos hablando de, estos son los resultados globales, no solamente de los 621 que les mencioné antes, estamos hablando de los más de 4,000 pacientes. Pues tenemos que el mayor porcentaje lo tenemos concentrado en el índice de Karnofsky entre un 70 y un 80%. ¿Esto qué quiere decir? Si nos vamos a las escalas de Karnofsky, vemos aquí que el 70%, un índice de un 70% correspondería a que el paciente se preocupa por sí mismo, pero es incapaz de llevar a cabo una actividad normal, ¿vale? De eso estamos hablando. Con respecto a la evaluación de riesgo de salida de aguja venosa, vemos que el 17,2% están en un riesgo bajo, medio o alto. Estamos hablando de más de 700 pacientes que están en este riesgo, ¿vale? Por diferentes causas, quizá por deterioro cognitivo o alguna otra patología asociada. Y con respecto a la evaluación de riesgo de caídas, pues la verdad es que estos datos no me sorprenden, son esperables porque vemos los pacientes que recibimos, pero yo creo que es algo que nos debe de llamar mucho la atención porque estamos hablando de que casi la mitad de nuestros pacientes tienen un riesgo moderado o alto de caídas. Y evidentemente evaluamos también el desarrollo de úlceras por presión con la escala Waterloo y aquí podemos ver que el 66% de nuestros pacientes tienen riesgo de sufrir una úlcera por presión. Estamos hablando de cosas que incrementan la morbilidad de nuestros pacientes y bueno, lo importante no es solamente medir, sino que tenemos que hacer un plan de cuidados específico para estos pacientes, ¿vale? Y con las conclusiones yo les he querido poner un poco los problemas en los que nos enfrentamos cada día y poderlo medir con datos. Y bueno, las conclusiones son que es evidente que que nuestra población de los centros de diálisis cada vez son pacientes más añosos, más complejos, con mayor comorbilidad, con mayor riesgo de mortalidad, que son en su mayoría dependientes, ¿vale? Y con una elevada fragilidad social. Y también, pues que hace falta todavía gran asesoramiento y que la agilidad en los trámites, pues también sea mayor, ¿vale? También que el papel del trabajador social es crucial para enlazar a los pacientes con la comunidad y ayudarnos a identificar todos estos problemas. Yo creo que trabajar de forma multidisciplinar es un acierto siempre. Y bueno, que el diagnóstico social elaborado por profesionales también es un factor determinante para la inclusión de pacientes en la lista de espera. Identificar estos factores sociales también hemos detectado que nos ayudan a mejorar las condiciones de los pacientes para un futuro trasplante, ¿vale?
Y a nivel médico, pues nos ayuda a entender y comprender el entorno del paciente y no solamente enfocarnos en una cara de nuestros pacientes. También nos ayuda a mejorar la adherencia al tratamiento, mejora los indicadores médicos y también reduce la hospitalización y la mortalidad asociada. Las limitaciones, me gusta poner esto porque cada vez lo vemos más en nuestros centros, tenemos población extranjera y eso es una barrera idiomática y eso complica que nosotros podamos transmitir todos los mensajes que queremos. Y también el creciente incremento de pacientes con deterioro cognitivo. Y muchas gracias por su atención. No, muchísimas gracias, Aida, por traernos esta fotografía de la fragilidad, que la verdad que afecta mucho, como sabéis, a las personas con enfermedad renal, sobre todo en hemodiálisis. Creo que debería haber ya tiene 37 centros o 38 centros. 49, bueno, pues ya con los 49 centros seguro que se puede hacer un estudio aún más grande y ya sé que utilizáis inteligencia artificial también para predecir pues las trombosis de las fístulas, en fin, que estáis trabajando mucho y muy bien. Cualquier pregunta, por favor, mandarla a federacion@alcer.org porque estamos totalmente fuera de tiempo y agradecer a los ponentes de nuevo por estas magníficas presentaciones. Gracias.